Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que en aquellos días, cuando Judá estaba angustiado por el dolor de su corazón, la carga de su traición a su hermano José era insostenible. Había pasado tiempo desde aquel encuentro fatídico, y su alma estaba llena de remordimientos. Judá había entregado a su hermano a la esclavitud, hecho que lo persiguió como sombra oscura en su conciencia. Génesis 37, 28, mientras los días se deslizaban, la familia de Jacob enfrentaba el hambre y el padre se encontraba desolado. Fue entonces que Judá tomó la palabra, deseando aliviar el sufrimiento de su padre. Vayamos a Egipto, dijo a sus hermanos, y compremos alimentos para que no perezcamos. Génesis 42, 2. Sin embargo, en su mente las imágenes de José eran inquebrantables. Así, Judá y sus hermanos descendieron a Egipto, donde se encontraron con el gobernador de la tierra, quien era en realidad su hermano, pero ellos no lo conocían. Al presentarse ante él, Judá se halló en un torbellino de emociones. Se recordó a sí mismo como el hombre que había traicionado. Ahora debía tener ante sí a su hermano, aunque disfrazado de autoridad. Génesis 42, 6. El gobernador de Egipto, José, los interrogó con severidad. ¿De dónde han venido?, preguntó, y los hermanos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Génesis 42, 7. La tensión creció en el aire. Judá sabía que la verdad y el peso de su culpa estaban a punto de salir a la luz. Cuando la acusación de ser espías fue lanzada, Judá se alzó. No somos espías, somos hijos de un hombre honesto. Hay un hermano menor con nuestro padre, y otro que ya no vive. Génesis 42, 11. En su voz se reflejaba la angustia de un pasado que buscaba redención. En sus ojos brillaba un destello de sinceridad que provocó un profundo conflicto en José. Moviéndose detrás de su propia máscara, José ordenó que los mantuvieran en prisión, y en la oscuridad de la celda, Judá sintió que el peso de sus decisiones lo oprimía aún más. No eras solo un prisionero, recordó, eras el traidor. La noche estaba cargada de dudas y temores, y Judá clamó en su corazón por una segunda oportunidad. Así, pasaron días en la oscuridad hasta que la hambre se volvió ineludible. Acudieron nuevamente ante el gobernador, y Judá, en un acto de valentía y compasión, se ofreció como garante de su hermano menor. Si no lo traes a mí, verás mi rostro nuevamente. Génesis 43, 3. En sus palabras se sintió un eco de búsqueda de propósito, una conexión con el amor hacia su familia, incluso a costa de sí mismo, y fue allí donde el ambiente cambió, donde la providencia divina comenzó a entrelazar los hilos de la historia. En esa sala del banquete lleno de manjares, José no pudo contener más su emoción. Ante la revelación de su identidad, Judá se postró sintiendo la profundidad del perdón que emanaba de su hermano. Génesis 45, 3. La historia de Judá nos recuerda que aun en nuestras más profundas traiciones, la redención es posible. ¿Pero qué le esperaba a Judá después de este encuentro? ¿Qué planes ocultos tenía Dios para su linaje? Aun en la oscuridad de sus decisiones pasadas, Judá estaba a punto de convertirse en un faro de esperanza para su pueblo, porque en el corazón de Dios, siempre hay un milagro esperando ser revelado. Y así, cuando la revelación de la identidad de José resonó en el corazón de Judá, un torrente de emociones invadió su ser. Desde lo más profundo de su alma, el peso del miedo se disolvió en la alegría del perdón. José, mi hermano, viviste, murmuró, y en ese momento, la casa del hambre se llenó de lágrimas de regocijo y dolor a la vez. Los hermanos, abrumados por la magnitud del reencuentro, se abrazaron unos a otros, mientras el gobernador, con una voz temblorosa, los instó a acercarse. Venid a mí, que soy vuestro hermano, el que vendisteis para ser llevado a Egipto. Génesis 45, 4. La verdad, que durante tanto tiempo había permanecido oculta, se revelaba en la luz de la reconciliación, pero la historia de Judá no se limitaba a este momento de restauración. En su corazón se sucedían las preguntas. ¿Qué significaría este encuentro para su futuro? La ira del pasado había sido apaciguada, pero la sombra de sus acciones aún lo seguía. Entonces José continuó: no os preocupéis, aunque me vendisteis, Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros. Génesis 45, 7. Sus palabras cortaron como un cuchillo, abriendo la herida del pasado, pero también curando con la esperanza de un futuro. En aquel banquete, donde la mesa estaba dispuesta con delicias, Judá se sentó junto a su hermano, el hombre que una vez había dejado en la oscuridad. Al mirar a José comprendió la magnitud del plan de Dios, un plan que había estado en marcha desde mucho antes de que él pudiera entender su propósito. Así la historia seguía su curso, tejiendo destinos con hilos invisibles que solo el Altísimo podía ver.
los días pasaron en Egipto y la familia de Jacob fue llamada a establecerse en la tierra de Gosén, donde abundaban los pastos. Judá, ahora renovado, lideró a su familia en la travesía hacia un nuevo hogar. En su interior despertaba una llama de valentía que había estado dormida, la cual lo impulsaba a proteger a los suyos, incluso a costa de su propia vida. ¿Quién soy yo para volver a enfrentar a nuestro padre sin Benjamín?, reflexionaba, sabiendo que el peso de la verdad era grande. En su mente la figura de su padre Jacob, desgarrado por la pérdida, lo guiaba en cada paso que daba, sin embargo, en su corazón aún resonaban las advertencias de su hermano. Dios podía obrar a través del quebranto, pero también a través del arrepentimiento sincero. Así, cuando se establecieron en Egipto, Judá, consciente de la importancia de su descendencia, oraba en silencio, clamando por fortaleza para contrarrestar las consecuencias de sus pasados errores. Señor, que mis hijos sean un legado de justicia, suplicaba con fervor. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre Gosén, Judá tuvo un sueño. Un ángel del Señor se le apareció y con voz firme le habló: Judá, yo te he escogido, y de ti saldrá una nación grande y poderosa. Génesis 49:10. Aquel mensaje penetró las fibras de su ser. Comprendió que aunque había traicionado, la gracia de Dios lo habría elegido para un propósito mayor. Mientras despertaba, la maravilla del sueño persiste. Dios tenía en su mente un plan soberano que no solo restauraría a Judá, sino que lo utilizaría como instrumento en la historia de redención de Israel. En momentos de oscuridad y traición, resplandecía la luz de la esperanza. Pero la pregunta permanecía: ¿cómo se manifestaría esta promesa en las generaciones futuras? Era un misterio que aún había de desvelarse, y con ese misterio latente, Judá se preparaba para enfrentar lo que el futuro le deparaba, consciente de que cada paso que daba podía ser orquestado por la mano divina. Oh, qué glorioso sería ver el propósito de Dios cumplirse en sus descendientes. Con esta expectativa en su corazón, la historia de redención continuaba. ¿Qué haría Dios con la línea de Judá? El tiempo lo revelaría. Los días se sucedieron en la belleza de Gosén, y mientras la familia de Jacob prosperaba en la tierra fértil, un aire de inquietud llenó el corazón de Judá. Aunque el perdón había llegado, las sombras del pasado aún acechaban su alma. Judá se metía en la rutina diaria, cuidando a su familia, pero su mente estaba constantemente sobre el sacrificio que había hecho por Benjamín, el hermano menor. La voz de su hermano José resonaba en sus oídos: yo soy José, vuestro hermano. Esa verdad vibraba en su ser como un eco interminable, y en sus horas de soledad se preguntaba cuánto tiempo más soportaría esta carga. Una noche, mientras todos dormían, Judá permaneció despierto. El susurro del viento le trajo el recuerdo de su padre llorando la pérdida de José. El rostro demacrado de Jacob lo perseguía, y suspiró, sintiendo el peso de un anhelo profundo por la reconciliación y por el perdón que solo Dios podía otorgar de manera completa. Señor, clamó en medio de la oscuridad, ¿cuál es el verdadero camino hacia la redención para mí y mi familia? En este momento de anhelo y confesión, el Espíritu de Dios descendió sobre él, trayendo una claridad inesperada. Al amanecer, Judá se levantó con una determinación renovada. En sus pensamientos había semillas de esperanza. No solo era un ganador del perdón, sino también un padre que debía guiar a sus hijos hacia el camino de la justicia. Con tu ayuda, Señor, no dejaré que la historia de mi vida termine en vergonzosa traición, dijo en voz alta, sin saber que ya estaba preparando su corazón para el desafío que vendría. Días después, un extraño acontecimiento sacudió a Gosén. Escucharon rumores de un hambre que ya no era solo un eco lejano, sino que se acercaba rápidamente a la tierra de Egipto. La angustia y la incertidumbre comenzaron a invadir los hogares y Judá, recordando las visiones de su hermano, supo que debía actuar. Se dirigió a su familia y les habló con fervor: reunámonos y vayamos a Egipto. Necesitamos provisiones y allí está nuestro hermano, el gobernador, quien puede ayudarnos. Las palabras de Judá despertaron en su familia una mezcla de miedo y esperanza. Era una travesía arriesgada, pero en su corazón, sabía que las manos de Dios estaban preparando el camino. Juntos emprendieron el viaje, dejando atrás el hogar que tanto amaban. En cada paso Judá sentía una mezcla de temor y expectativa, un temor por lo que podrían encontrar en Egipto y una expectativa ante el reencuentro con José. Al llegar a la ciudad, el bullicio del mercado llenó sus oídos. Judá sintió que su corazón latía con fuerza ante la inminente posibilidad de ver a su hermano una vez más. Al acercarse al palacio de José, pudo ver las sombras que se movían anticipadamente dentro de la sala trono.
Quizás este es el momento de la verdad, pensó, y se encontró atrapado entre la desesperación y la esperanza. Entonces, cuando finalmente se presentaron ante José, el asombro llenó su ser, los ojos de su hermano eran los mismos que habían dejado atrás. Sin embargo, Judá estaba decidido a afrontar su pasado. Al ver la compasión en los ojos de José, recordó sus errores, y con el aliento entrecortado, hizo una súplica. Por favor, mío señor, permíteme hablar. El peso de nuestra traición nos ha perseguido, pero buscamos redención y provisiones para nuestra familia. José, sintiendo el fervor en las palabras de Judá, estuvo a punto de revelar su identidad nuevamente, pero se detuvo. En ese instante comprendió que el camino hacia la redención de su hermano no solo dependía de su perdón, sino también de la transformación que Dios había comenzado en él. ¿Estás dispuesto a entregarte completamente al propósito de Dios, incluso al precio de perderlo todo?, preguntó José, quien vio la lucha interna en Judá. Por mi familia, lo haría, hermano, respondió Judá con fervor. Dios estaba moviendo las piezas en su plan soberano, y con este compromiso, Judá estaba a punto de descubrir el verdadero significado de su legado. La historia de salvación estaba a punto de abrirse ante ellos, desvelando un misterio que influiría en toda la humanidad. En los días que siguieron, la tensión en el aire creció. La comida escaseaba, y la angustia era palpable en los corazones de los hijos de Jacob. Las preocupaciones de Judá se intensificaban al igual que su desesperación, su deseo de proteger a su familia lo impulsaba hacia adelante. Convocando a sus hermanos, les dijo, no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Debemos regresar a Egipto y hablar con el gobernador. No solo por nuestra hambre, sino por el futuro de nuestros hijos. Bajo la mirada grave de sus hermanos, Judá lideró el camino hacia el palacio. Las palabras de su padre Jacob resonaban en su mente, recordándole que eran responsables de la familia. La guerra interna entre la culpa del pasado y la responsabilidad del presente lo llevó a un lugar más profundo de reflexión. Al llegar al palacio, sintió como el peso de su historia lo envolvía. Sin embargo, con cada paso que daba hacia la sala del trono, un sentido de esperanza comenzó a brotar. Las puertas se abrieron y, en un instante que pareció eterno, sus miradas se cruzaron con José, quien los observaba con interés. ¿Por qué habéis vuelto?, preguntó José, su voz resonando como un eco en el corazón de Judá. ¿No teníais suficiente comida? Judá, teniendo presente el sacrificio que había hecho por Benjamín, no podía permitir que su hermano sufriera. Se acercó con valentía y, recordando los consejos de su padre, habló con sinceridad: venimos, oh Faraón, en busca de tu misericordia. La hambre nos ha llevado a la desesperación y hemos traído lo que tenemos para adquirir alimento. El rostro de José se iluminó con un brillo que Judá no podía descifrar. ¿Está vuestro padre todavía vivo? ¿Y el hermano que me hablasteis? ¿Es realmente Benjamín? Las preguntas lo golpearon como un torrente. Judá sintió que el aire se le escapaba al recordar las traiciones pasadas y su renuencia a aceptar la verdad. Sin embargo, en lugar de retroceder, se encontró hablando con una sinceridad renovada. Tuvo que ser el llanto de un padre que ha perdido a un hijo para que entendiera el dolor que causamos. Traemos a Benjamín contigo para que lo conozcas. El corazón de José se conmovió al escuchar estas palabras. Se volvió hacia sus asistentes y les ordenó que trajeran a Benjamín. Judá, al ver la expresión en el rostro de su hermano, comprendió que este no era solo un encuentro físico. Dios estaba moviendo sus corazones para restaurar lo que había sido quebrantado. Mientras tanto, las sombras del momento previo a la revelación llenaron la sala. Judá se presionó a sí mismo y miró a sus hermanos. En su tristeza, despertaron en él el fervor por la familia. En medio de su súplica clamó: me ofrezco como esclavo por el bien de Benjamín. No quiero que le pase nada. Nos hemos equivocado, y este es el momento de expiar nuestras faltas. Las palabras de Judá, llenas de amor y sacrificio, causaron una revolución en el corazón de José. Era un gesto revelador, un símbolo de la transformación que Dios había estado obrando en él. En su pecho el perdón luchaba por salir. ¿No era este el momento más importante de sus vidas? José no pudo contenerse más. Se levantó de su trono y, en un grito desgarrador que resonó en cada rincón del palacio, dijo: yo soy José. Soy vuestro hermano. El asombro y el terror llenaron la sala. Judá, aún temeroso, no comprendía lo que sucedía. ¿Es posible?, susurró sin poder lidiar con la revelación.
la historia de salvación que Dios había tejido comenzó a desplegarse, y el verdadero propósito del sufrimiento y la redención emergía con cada aliento. El corazón de Judá latía con la urgencia de comprender cómo el plan soberano de Dios había llevado a este momento. En su vulnerabilidad entendió que cada traición, cada pena y cada súplica, habían sido utilizados por el Señor para guiarlos hacia una restauración mayor. Mientras las lágrimas se mezclaban con risas y abrazos, una nueva misión comenzó a formarse. El tiempo de redención ha llegado, dijo Judá, y juntos cumpliremos lo que Dios ha prometido. Pero en el fondo de su corazón sabía que aún había un misterio mayor, uno que no podían ver completamente. En el aire flotaba una inquietante sensación de que la historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Cuál es el próximo paso en el plan de Dios?, se preguntó Judá, sabiendo que la respuesta aún estaba por encontrar. La providencia divina iba más allá de su entendimiento, y la herencia que estaban recuperando tendría repercusiones que aún no podían imaginar. La sala se encontraba en un silencio tenso, como si todo el palacio contuviera la respiración ante la revelación de José. Los ojos de sus hermanos, llenos de asombro, buscaban respuestas en el rostro que una vez habían creído perdido. José, viendo su angustia, dio un paso al frente y su voz, suavizada por un profundo amor, resonó en el aire. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis. No os aflija este acto que hicisteis, pues Dios lo ha destinado para salvar vidas. La resolución en sus palabras flotaba entre ellos, haciéndolos dudar de la veracidad de su significado. Podía ser que el mismo Dios al que habían olvidado en su enojo les estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. Judá sintió que su corazón se estremecía ante la magnanimidad de su hermano. Regresaron a Egipto no solo buscando alimentos, sino también la esperanza de redención. Con sus ojos llenos de lágrimas, dijo: ¿Cómo has podido perdonarnos, José? La culpa nos consume y cuando miramos a nuestro padre, su dolor nos duele a todos. Las palabras de Judá evocaron un eco en el alma de José, quien comprendió el peso del arrepentimiento que llevaban en sus corazones. Lo que hicisteis fue malvado, pero el Señor lo convirtió en bien para que muchos vivieran. Mi propósito aquí va más allá de la traición, es la mano de Dios en acción, la interpretación de sueños que nos hace ver lo que por mucho tiempo hemos ignorado. Mientras podía sentir que el aire se llenaba de la presencia divina, las miradas se encontraron entre hermanos, como si vislumbraran la luz de una verdad mayor. Era un momento en que cada cadena del pasado se quebraba, y empezaban a ver la esperanza de un futuro restaurado. Benjamín, aún nervioso, se acercó a José. Las palabras le fallaban, pero sus ojos hablaban de amor fraterno. Al abrazar a su hermano, José sintió una chispa de alegría tanto por el presente como por el futuro que se extendía ante ellos. No temáis, id a llevar a nuestro padre, y regresad con él. El tiempo de la bendición ha llegado, dijo con fuerza, pero mientras su alegría llenaba el aire, oculto entre ellos, el verdadero propósito de Dios se estaba preparando en el telón trasero de la historia. En otros lugares, la tierra estaba sufriendo, el hambre acechaba a las naciones, y aún más, una transgresión oscura estaba a punto de desatarse. La familia de Jacob, descendiente de Isaac, de Abraham, era parte integral del plan divino que Dios había trazado desde el principio. José, comprendiendo que este encuentro no era solo un salvoconducto para ellos, sino un llamado al cumplimiento de la promesa hecha a su padre Abraham, dijo: lo que Dios ha unido, ni el hombre lo separe. Los enviaré a buscar a nuestro padre y juntos en Egipto seremos una gran nación. Las palabras de José resonaron en la mente de Judá, quien ahora miraba a su hermano con una nueva perspectiva de esperanza. Las sombras de sus pasados errores comenzaban a ser reemplazadas por un futuro glorioso que solo el Creador podía vislumbrar, pero había algo más entre bastidores, un misterio que aún no se había revelado. ¿Qué significará esto realmente?, pensó Judá, consciente de que su historia aún estaba lejos de concluir. La visión de su familia restaurada era solo el principio. El plan soberano de Dios no solo los vería alimentados, sino que los usaría para el propósito de la redención de muchas más generaciones por venir. ¿Qué otras maravillas podría tener Dios reservadas para nosotros?, reflexionó Judá con fervor. Mientras un nuevo amanecer comenzaba a romper la oscuridad de su tragedia, las piezas de un rompecabezas divino empezaban a encajar. Cada decisión, cada traición, cada lágrima, todo anunciaba la grandeza de Dios y su soberana planificación. Así, en este encuentro sagrado, mientras se sellaba el pacto entre hermanos, el cielo suspiraba.
Y el gran lienzo del destino continuaba desarrollándose, aguardando el misterio que Dios había reservado para su pueblo. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en este grandioso teatro de la providencia divina? Las respuestas solo estaban a un paso de la fe que se manifestaría en las generaciones posteriores. Mientras la emoción del reencuentro invadía la sala, José ordenó a sus oficiales que prepararan regalos y víveres, para que la familia de Jacob pudiera hacer el largo viaje de regreso a Egipto. Rápido, id y traed a nuestro padre y todo lo que hacéis falta. Nuestros días de tristeza han terminado, proclamó con una voz llena de autoridad y esperanza. Judá, movido por un inusitado fervor, acercó su mano al pecho y mirando a José, le dijo: mi corazón está lleno de alegría, pero aún me pesa el recuerdo de nuestra traición. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta vez no picaremos en la tentación de la desconfianza? Cuando llevemos la noticia a nuestro padre, ¿cómo le diremos que su hijo José, perdido por años, está vivo? José, con una sabiduría que provenía de las experiencias difíciles que atravesó, le animó: díganle que el que gobernó Egipto es su hijo José. Y que venid a mí será señal de la transformación que Dios ha puesto en mi vida. Que no temáis el pasado, en esta reunión yo soy la voz de la vida restaurada. Mientras se preparaban, una sombra de incertidumbre llenó el corazón de Judá. Recordando cómo había sido el instigador de su traición, se sintió abrumado por la culpa. ¿Soy digno de esta nueva oportunidad?, murmuró para sí mismo. Sin embargo, la voz de su hermano resonaba en sus pensamientos: lo que Dios ha unido, ni el hombre lo separe. En ese momento Judá vislumbró una luz de esperanza a través de sus remordimientos. Días después, la familia de Jacob llegó a Egipto, una multitud de corazones con ansias de ser abrazados por un hijo que hasta entonces habían considerado perdido. Al ver la caravana familiar aproximarse, José salió de su palacio, vestido con finas ropas que simbolizaban su nobleza, y su corazón latía con fuerte anhelo. Cuando se encontraron, la alegría fue avasalladora, y el anciano Jacob se lanzó contra su hijo, llorando lágrimas de un amor que había permanecido dormido durante años. La emoción llenó el aire como un incienso en el templo, pero en el fondo de las almas, una pregunta se tejía: ¿será posible que el ciclo de traición y reconciliación se repita? Jacob, sintiendo la dulzura del encuentro, miró a sus hijos, quien a lo largo de los años habían sido fuentes de dolor y causa de su sufrimiento. No temáis por lo que ocurrió en el pasado, dijo José mientras se dirigía a su padre. Todo lo que pasó, el sufrimiento y la pérdida, fueron parte del plan de Dios para preservarnos a todos. He venido a llevarnos a un lugar de abundancia. Esto es la manifestación de su promesa. A medida que los días pasaban, el clan se asentó en Egipto, floreciendo en medio de la fertilidad del Nilo. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. La fama de José y su poder atraía no solo a bendiciones, sino también a envidias. Los corazones, llenos de gratitud, comenzaron a olvidar la historia de la redención, desbordándose en la complacencia. Judá, mirando cómo su familia se acomodaba, sentía en su interior que la historia no había terminado, que había un propósito más profundo. Dios nos ha llevado a este lugar, pero ¿qué viene después? ¿Hacia dónde nos está guiando?, pensaba cuando una sombra oscura comenzó a aparecer en el horizonte. Un día, mientras José estaba en la corte, Judá tuvo una visión. Era una imagen de un amanecer radiante donde un joven de su linaje, que aún no había nacido, iba a ser un instrumento en las manos de Dios, llamado a redimir no solo a su familia, sino a toda la humanidad de la oscuridad. En ese momento entendió que el sacrificio y la traición eran parte de un diseño divino mucho más grande. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros?, se preguntó con una reverencia profunda naciendo en su corazón. Judá sabía ahora que su historia no era solo la de una familia restaurada, sino un capítulo dentro del grandioso relato de la redención que trasciende generaciones. De nuevo, el misterio flotaba en el aire, el plan soberano de Dios se manifestaba, y Judá se sintió en la encrucijada del propósito. Lo que profetizaba su linaje estaba a punto de florecer, pues lo que yacía oculto en la bendición de un hermano podría ser la clave para el futuro de toda la humanidad. ¿Cuál sería el verdadero impacto de esta unión entre ellos y el futuro que Dios había tejido para su pueblo? La inquietud espiritual aumentaba, mientras las puertas del destino divino estaban a punto de abrirse, revelando el sendero escondido hacia la redención. Mientras el sol se ocultaba tras las llanuras doradas de Egipto, el aire se impregnaba de la esperanza renovada que había surgido tras el reencuentro familiar. Sin embargo, en el alma de Judá, las inquietudes no cesaban.
Paseando al borde del Nilo, sus pensamientos danzaban entre el pasado y el futuro. ¿Qué pasos darán nuestros hijos? ¿Cuáles serán las historias que contarán?, murmuró, ahogado en la profundidad de un temor antiguo. La vibrante presencia de sus hermanos y de su padre en Egipto no podía borrar la carga de culpa que aún lo seguía. No era solo el peso de su traición, era un eco ensordecedor de lo que habían perdido, aquel joven que había transformado la vida de su familia. Mientras las olas del Nilo susurraban sobre los antiguos misterios de la vida, Judá sintió una punzada en su corazón. ¿Podía su linaje superar las sombras que su propia mano había creado? En una noche de contemplación, mientras el brillo de la luna iluminaba el palacio de José, Judá se acercó a su hermano en un acto de vulnerabilidad. José, he estado pensando en todo lo que vivimos. Sé que hemos sido traidores y que el peso de nuestras decisiones puede parecer inquebrantable. Pero el Señor nos ha reunido. ¿Qué haremos ahora? ¿Hubiera sido suficiente incluso sin la revelación del plan divino que nos abriga? José, tratando de comprender la angustia de Judá, le respondió con ternura: no minimices el alcance del perdón de Dios. Recuerda lo que está escrito, y si son nuestros pecados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Las palabras fueron una ola de esperanza que limpió, aunque sea momentáneamente, la neblina de duda que envolvía a Judá. En ese momento, José tuvo la revelación de un sueño que había recibido tiempo atrás. En él se veía cosechando espigas, mientras sus hermanos se inclinaban ante él. Recuerda, hermano, que aunque seamos pequeños en esta tierra, Dios tiene un plan, uno que se extiende más allá de nuestros errores. Este es el inicio del camino hacia la restauración de todos nosotros. Las palabras de su hermano resonaron en el aire como un cántico. Sin embargo, aún había algo más en la mente de Judá. El sueño de un amanecer que había presenciado lo llamaba a su interior, como un eco del futuro. José, me inquieta el destino de nuestros descendientes. ¿Estamos preparados para lo que vendrá? ¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos, si no reconocemos que el ciclo de nuestra historia continúa? Esa noche, mientras el silencio abrazaba las costas del Nilo, una oscuridad se cernía sobre Egipto. Nuevas eras de pruebas y tribulaciones acechaban en el horizonte. Un nuevo faraón, que no conocía a José, comenzó a extender su sombra por todo el país. La prosperidad que disfrutaban no era más que un tenue velo sobre la adversidad que iba a venir. Días después, el pueblo de Egipto, comenzando a sentirse inquieto, dio paso a la desconfianza hacia los hebreos. Los rumores se alzaban como tormentas en el horizonte, llenos de dudas y resentimientos. Judá sintió que el tiempo se estaba agotando, Dios estaba a punto de actuar. ¿Nos hemos olvidado de su favor? ¿Recibimos su gracia solo para volver a caer en la oscuridad de la arrogancia?, pensó, dándose cuenta de que el pasado tenía un grip poderoso sobre su futuro. Con cada día que pasaba, la voz de Judá se alzó en esfuerzos por unir a su familia y el pueblo, recordándoles la importancia de la fe. No olvidemos que lo que se dio en el silencio puede resonar en el eco de nuestras almas. Aquí, en Egipto, nuestra historia no se ha cerrado. Este será el tiempo de la revelación. Sin embargo, en ese estado de incertidumbre, un nuevo giro surgió en el telón divino. Judá recibió un mensaje de un profeta desconocido que predijo grandes cosas en su linaje. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros, si este peso de desconfianza se cierne sobre nosotros?, se preguntó. Esa noche la luna brillaba intensamente como si Dios mismo lo llamara. La revelación de la historia estaba a punto de comenzar, y el jardín del destino estaba dispuesto a florecer. Así, a medida que el eco de los corazones se unía con una nueva reverberación de fe, la puerta de la historia se abría con la promesa de lo porvenir. Judá supo que no solo su familia estaba aquí, el futuro de toda una nación dependía de ellos. Estaba por llegar un nuevo amanecer donde las decisiones del pasado entrelazaban los caminos hacia un resplandor divino. ¿Cuál sería el propósito para su linaje? ¿Cómo se entrelazaría su historia con el plan soberano de Dios, que estaba en movimiento para redimir no solo a una familia sino a toda la humanidad? Con la salida del sol, un nuevo día empezaba a despuntar en Egipto, pero las sombras aún persistían en el corazón de Judá. A medida que la luz del alba iluminaba las calles polvorientas, el murmullo de la gente crecía, una inquietud en el aire se palpaba claramente. El faraón, el oscuro gobernante que no conocía a José, había comenzado a oprimir a los hebreos, temiendo su creciente número y fortaleza. Si continúan multiplicándose, se volverán una amenaza para nosotros, se decía en las murmuraciones de la corte. Judá reunió a su familia,
y a los demás hebreos en un claro más allá del palacio. Con la voz firme empezó a hablarles: hermanos, la prueba se avecina, pero no olvidemos lo que el Señor nos prometió. Él ha estado con nosotros en la adversidad. Su mano nunca se ha apartado de nuestro lado. Nos reunimos aquí no solo para lamentarnos, sino para recordar que nuestra historia aún está siendo escrita. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no nos ha abandonado. Mientras hablaba, Judá sentía el peso de su traición y la redención que tanto anhelaba. Las lágrimas brotaban de sus ojos, reflejando tanto la tristeza de lo que había hecho como la esperanza que empezaba a florecer. De pronto un viejo de rostro surcado por las arrugas del tiempo se acercó a él. ¿Sabes, hijo de Jacob, que a veces el camino hacia la libertad es también el camino del sufrimiento? La historia de tu linaje no acaba aquí. Judá lo miró con curiosidad y un atisbo de entendimiento. ¿Qué deseas decirme?, inquirió. Es el eco de la promesa lo que necesita resonar dentro de ti. Recuerda, Judá, que no solo traicionaste a un hermano. Dios se sirve incluso de nuestros errores para cumplir sus propósitos. Así como Él usó la frustración de José para salvar a una nación, Él puede usarte a ti. Tu destino es mayor de lo que puedes ver, dijo el anciano, su voz cargada de sabiduría. Intrigado, Judá pensó en los sueños de José, en cómo había sido rechazado y luego elevado. El antiguo pasaje de Génesis resonaba en su mente: el Señor está con el justo. En ese momento de conexión, Judá tuvo una visión clara: su linaje sería parte de un propósito divino que trascendía su pasado. Mientras estos pensamientos lo inundaban, la tensión en Egipto iba creciendo. El faraón, temeroso, convocó a sus consejeros. Debemos tomar medidas. Hemos de someter a los hebreos antes de que sea demasiado tarde. A medida que estas palabras eran proclamadas, un sentimiento de terror se apoderaba del corazón de Judá y su pueblo. Sin embargo, en ese instante de desesperación, él decidió confiar en el llamado divino que había empezado a recibir. La resistencia no debe venir solo de nuestras manos, sino de nuestra fe, recordó a sus hermanos. Clamemos al Dios de nuestros padres. Su mano está lista para guiarnos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, se llevó a cabo un consejo entre los hebreos. La unión de corazones y voces resonaba como un canto de esperanza. Judá, fortalecido, pronunció: el tiempo de la opresión presagia un tiempo de liberación. Podemos no ver el camino ahora, pero Dios, en su soberanía, ya ha trazado el mapa de nuestra redención. En el horizonte, las sombras de la opresión se acercaban, pero Judá sabía que la luz de la promesa de Dios era más fuerte. Lo que él había vivido no era el fin, era el comienzo de algo grandioso. Y cuando el tiempo llegue seremos un pueblo fuerte, orando y esperando la salvación, les aseguró a todos. De repente, un viento suave sopló entre ellos, como un susurro del cielo. Judá se sintió renovado, como si una fuerza invisible lo abrazara. Dios estaba escuchando. Se acerca el tiempo en que conoceremos el plan oculto de Dios, y nuestras vidas no podrán ser las mismas. Lo que creemos que hemos perdido puede ser la semilla de una nueva esperanza, concluyó, dejando a todos en un silencio reverente. Los corazones latían al unísono, sabiendo que aunque el futuro aún era incierto, el propósito de Dios se llevaría a cabo de maneras que sus ojos aún no podían ver. Y así, en la profundidad de la noche, mientras el universo parecía contener el aliento, el secreto de la redención aguardaba, listo para revelarse en el momento oportuno. ¿Cuál sería el siguiente paso que darían? ¿Qué obra divina estaba por manifestarse en medio de las dificultades? Judá y su familia se encontraban en un abismo de incertidumbre. La opresión del faraón se hacía cada vez más evidente y sus corazones temblaban de temor, pero también de esperanza. Judá sabía que su linaje no estaba destinado a ser olvidado, había un propósito divino por cumplir. En cada oración pedía guía y fortaleza y en su corazón ardía el deseo de liderar a su pueblo hacia la libertad. Una madrugada, mientras la brisa fresca acariciaba la tierra, Judá se levantó temprano. Había decidido que era el momento de buscar la verdad, el momento de confrontar el miedo con fe. Se reunió con sus hermanos y les dijo: hermanos, nuestro pasado no define nuestro futuro. El Señor ha estado con nosotros en cada paso, y debemos aferrarnos firmemente a su promesa. Movido por su convicción, Judá organizó a los hombres, mujeres y niños, todos aquellos que eran parte de la promesa. Clamemos al Dios de nuestros antepasados. Pidamos dirección y entendimiento, y que nos ayude en este momento de tribulación, clamó con voz fuerte y decidida.
así juntos elevaron sus voces individuos de diferentes historias, pero un mismo propósito. Las palabras de Judá resonaban en el aire mientras se unían en un coro de súplica, implorando a Dios que los guiara. Mientras oraban, la atmósfera se transformó, el desánimo comenzó a disiparse mientras la confianza se iba estableciendo en sus corazones, con el eco de sus oraciones aún vibrando en el aire. Judá sintió una inquietante presencia detrás de él. Era un anciano que había estado observando la reunión. He estado esperando este momento, dijo el hombre, su voz cargada de gravitas. He sido enviado como mensajero para recordarles la grandeza de su linaje. Deben recordar quiénes son y el poder que tienen en la oración. Intrigado, Judá escuchó mientras el anciano continuaba: la libertad no viene de la rebelión, sino de la obediencia a la voz de Dios. Él os ha llamado para ser un pueblo santo, y vuestras luchas son parte de un propósito más grande. El anciano habló de un futuro donde las tribus de Israel florecerían, y de cómo su generación era crucial para ese destino. Inspirado, Judá se sintió renovado. Debemos regresar a José, exclamó, reconociendo la conexión que tenían aún con su hermano, el gobernante de Egipto. Él tiene el poder y la autoridad para ayudarnos, dijo convencido. La travesía fue difícil, pero la determinación de Judá y su familia creció con cada paso. Al llegar a la corte de José, un temor palpable llenó el aire. Todos temían una posible represalia. Sin embargo, Judá, sabiendo que el perdón era la clave hacia la redención, tomó la delantera. José comenzó alzando la mirada hacia su hermano: venimos en busca de ayuda. No solo necesitamos alimento, sino también protección. El faraón nos hostiga, y tememos por nuestras vidas y las de nuestros hijos. Sus palabras ardían con sinceridad y la responsabilidad de un líder. José, con su corazón lleno de amor y compasión por su familia, no pudo contener las lágrimas. Mis hermanos, no temáis, pronunció con fuerza. Lo que hagamos aquí hoy marcará la historia de nuestro pueblo. Juntos abriremos el camino hacia una nueva era. Con un ímpetu renovado, José convocó a los consejeros y preparó un plan. Asignaré tierras para vosotros, donde creceréis y prosperaréis. En estas tierras de abundancia, el pueblo de Israel florecerá bajo la protección de Dios, anunció con una voz que vibraba de confianza. Judá sintió un alivio inmenso, había finalmente un camino hacia la redención. Las sombras del pasado ya no los dominarían. Al regresar a sus tierras en Egipto, se sintió renacido como un nuevo líder que guiaba a su pueblo hacia un futuro prometedor. Cuando la familia de Jacob creció y se convirtió en una nación, Judá recordó las palabras del anciano. Estamos llamados a ser un pueblo santo, un legado de fe y esperanza. Los corazones de Judá y su familia estaban ahora unidos en la misma fe. La carga de traiciones pasadas se transformaba en un testimonio de redención. Así, la historia de Judá culminó en la realización de un propósito divino mucho más grande que él mismo. En los años que siguieron, él se convirtió en un patriarca, la figura central de un hogar lleno de promesas. El eco de sus oraciones y los susurros de su fe resonarían por generaciones, mostrando que incluso las decisiones más oscuras pueden ser redimidas a la luz del perdón y el propósito divino. Mientras el sol se ponía sobre Egipto, el legado de Judá brillaba con la luz de la esperanza renovada. Su historia de traición y redención se convirtió en un canto de libertad para su pueblo, marcando el inicio de un camino hacia la grandeza y la unión bajo la mano poderosa de Dios que siempre había estado con ellos. Amén. Y así concluimos esta poderosa historia de redención en la vida de Judá, recordando que hay un propósito divino incluso en medio de las dificultades. Nunca olvides que cada paso que damos es parte del plan de Dios para nuestro futuro. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos en la fe podemos iluminar el camino.